They run there flying. Porque claro, yo lo primero que he hecho es apagar la luz instintivamente me he puesto así y me he puesto un paquete de monedas. Tú y yo estábamos y teníamos dos poles así. To the reference? Yeah. Ha habido situaciones difíciles en mi vida, ¿no? Recuerdo partidos, inclusive de tanta tensión o más como el de aquí, pero la verdad es que esta agresividad hay que erradicarla de alguna manera de los campos. Y me da igual que sea en mi campo, que sea el que sea, ¿no? Porque lo importante es jugar al baloncesto y sobre todo dar espectáculo, ¿no? Y que la gente pueda ir tranquila a los partidos y ver un partido y bueno, tú quieres que gane tu equipo, pero algunas veces puede suceder que pierda y esto es normal, ¿no? A máis da Copa de Europa, a Copa Cora tivo un protagonismo especial nesta semana. No Magariños, Estudiantes e Juventud protagonizaron un encontro dramático. A renda de 14 puntos colleitada en Badalona polo Juventud no partido de ida parecía suficiente para que os de Lolo Sainz pasasen as semifinais sen problema. Pero unha vez máis, a cancha madrileña convertiuse nunha ratoneira para o equipo visitante. A falta de 19 segundos, o Estudiantes tivo a oportunidade de gañar a eliminatoria. Ricky Whitgold e posteriormente Pinone tiveron nas súas mans a eliminatoria. Os seus lanzamentos non entraron e a Peña fixo boa a renda de 14 puntos acadada na ida. No Pazo da Comunidade, a outra eliminatoria de cuartos de final non foi menos dramática. O Real Madrid aproveitou un erro da parella arbitral a falta de 6 segundos para deixar fora a Fónola de Caserta. Unha providencial tripla de Checho Biryukov deu pasos blancos para as semifinais. E isto foi todo.